Ha sido interesante ir a Levítico porque es un libro que pues, probablemente no entendíamos mucho, no le asignábamos mucho valor, pero hemos visto realmente lo que es importante para Dios y realmente entender de que Dios es un Dios santo, ¿no? Que es el tema principal de este libro. Entonces vamos a Levítico capítulo 26. Levítico 26. Aquí en este capítulo 26 vamos a ver 26 y 27. A veces se nos olvida o a veces no tenemos muy presente que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y cada decisión va a tener una repercusión. Y Dios nos ha dejado su palabra para que podamos nosotros tomar decisiones basadas en lo que Él ha establecido como un camino para que sigamos. Y aquí en este capítulo, sobre todo en el capítulo 26, Dios le va a hablar y le habla a Israel de los beneficios de la obediencia, y por otro lado lo contrasta con las consecuencias de la desobediencia. Y yo creo que no es casualidad que esto aparezca así como es el penúltimo capítulo, es como el cierre del libro, porque realmente Él ha dejado muchas cosas y podría ser fácil quizás como pues echar estas cosas al olvido, pero realmente Dios le está haciendo énfasis a Israel de que estas cosas, lo que Él ha dicho, su palabra, no son cosas que deben de olvidar, sino que realmente deben de hacer o ir a hacer, porque esto va a traer un beneficio para sus vidas individualmente y para sus vidas como nación. Entonces vamos a leer, y de hecho hay una palabrita que aparece no sé cuántas veces, varias veces, y es sí. Si haces esto, esto es lo que va a ocurrir. O si no haces esto otro, esto es lo que va a ocurrir. Esta va a ser la consecuencia. Y ahí te das cuenta que Dios nos promete algo si le obedecemos, o algo va a ocurrir si no hay obediencia para Israel, ¿no? Entonces vamos a leer el verso 1 y 2 de Levítico 26 y dice así: No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Entonces este es como un resumen, como una especie de resumen realmente, estos dos versículos, de que Dios espera de ellos la fidelidad, en el sentido de que para Israel como nación Dios debía ser lo más importante y que no podía dar lugar individualmente y grupalmente lugar a ídolos, que realmente Dios tenía que hacer lo más importante. Ahora, Jesús lo pone realmente, a veces vemos que uno dice, pues claro, nosotros no hemos construido esculturas, no tenemos quizás estatuas en nuestra vida, o en nuestra casa, o en nuestro hogar. A lo mejor eso era algo que tenías antes si tenías un trasfondo como católico, pero realmente a veces hemos construido nosotros nuestros propios ídolos, nuestras propias estatuas, y aunque no tienen forma física, tienen un lugar preponderante en nuestra vida. Y es realmente, hemos llevado nuestro corazón y hemos hecho de ciertas cosas como nuestro tesoro. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. No es donde está nuestro corazón, el tesoro le va a seguir, sino donde nosotros digamos, este es mi tesoro, esto es a lo que yo le asigno importancia, como lo más importante en mi vida, mi corazón va a seguir a eso. Entonces todos los días, cada uno de nosotros nos levantamos y nos movemos y decidimos y actuamos en base a lo que nosotros hemos decidido, esto es el tesoro de mi vida. Para esto me muevo, para esto vivo. Entonces tenemos que preguntarnos realmente, ¿cuál es el tesoro en nuestra vida? Porque si ese tesoro no es Jesús, si realmente el tesoro de mi vida no es Él, significa que hay otra cosa que es el tesoro de mi vida. Y mi corazón va a seguir tras eso, tras lo que yo he designado que es lo más importante. Y todas mis decisiones, todas tus decisiones van a girar en torno a eso, a lo cual tú le has dado como la mayor importancia en tu vida. Entonces aquí Dios le recuerda y nos habla realmente de que Él quiere tener el primer lugar. ¿Se acuerdan cuando leíamos en Lucas de que Jesús hablaba de que nuestro amor por Él debía ser un amor que superara
realmente el amor hacia cualquier otra persona, cualquier relación, y que nuestro amor por Él tenía que ser más grande que el amor por nosotros mismos. Entonces no es muy diferente, realmente es el mismo Dios, ¿ves? Que espera que realmente Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Ahora, del verso 3 al 13, vamos a ver que aquí viene como que lo que Dios promete como la bendición por la obediencia. Y vamos a leer del 3 al 13 y dice: si, ahí está esa palabrita, si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí están todas las cosas, hay 6 cosas que Dios le promete a Israel como una consecuencia, como un resultado de su obediencia a Dios. ¿Cuáles son estas 6 cosas? Verso 4 está la primera, que Dios va a proveer de lluvia. Y tú dices, ¿qué tiene de importante? Es muy importante. Ellos están viviendo en el desierto y van hacia un lugar, hacia la tierra prometida donde hay desierto. En Egipto tenían el Nilo, que era como el corazón de Egipto, era como una deidad, y todo dependía de la vida en el desierto del agua que sacan del río Nilo. Pero realmente en Israel es tierra desértica, y uno tiene esta mentalidad del río Jordán. El río Jordán es bastante pequeñito, no es nada de ancho. Hay ciertas partes donde es ancho y todo eso, pero realmente no se compara con el Nilo en tamaño. Pero aquí Dios le dice, ¿sabes qué? Si tú me obedeces, si tú haces esto, yo voy a proveer del agua que tú necesitas para la vida y para la agricultura. Acuérdate, la agricultura es importante, y Dios les promete que les va a dar la lluvia necesaria para vivir en el desierto, para que ellos puedan producir los alimentos que necesitan. La segunda bendición por obediencia está en el verso 5, y también podríamos tomar el verso 10, que es que Dios va a proveer de alimento. De alimento. Dice que la trilla alcanzará. O sea, lo que ellos cosecharan iba a alcanzar, y que incluso se iban a sobreponer una con otra. A veces lo que Dios está diciendo es que vas a estar cosechando una cosa, y el otro ya va a estar dando desde tiempo. O sea, no va a haber como una brecha de espacio donde te vas a quedar sin nada, sino que se van a sobrepasar una cosa con la otra, y nunca van a tener falta de alimento. Realmente Dios les va a proveer. Y fíjate en el verso 10, dice que comerán lo añejo de mucho tiempo, o sea, van a poder guardar. Y mientras tienen todavía guardado buen alimento, va a dar nuevo alimento, y así nunca van a tener necesidad realmente de que en algún momento se queden sin comida. Y habla de que se van a saciar de lo que tengan, van a comer mucho. Entonces ves que Dios le está diciendo, mira, cuando estén ahí yo les voy a proveer de todo lo que ustedes necesitan. De agua para que trabajen, de comida, de frutos, de todo lo que necesitan para que se alimenten. La tercera es, Dios va a proveer de seguridad. Fíjate el verso 6, yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Dios va a dar paz. Dios los va a librar de animales y de enemigos. Porque pues en la tierra donde van, pues hay bestias, ¿ves? Y Dios incluso dice, ¿sabes qué? No solamente de los enemigos de las naciones los voy a librar, sino también de la fauna que van a encontrar. Yo los voy a proteger de eso. Fíjate, están esas cosas
Dios tiene pensado la protección para Israel. La número 4, la cuarta bendición es que Dios le va a proveer de la victoria. De la victoria. De hecho, el verso 7 dice, y vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Los enemigos que ellos iban a tener que enfrentar, y se acuerdan, vamos a verlo cuando lleguemos, no sé cuánto tiempo más, en Josué. Como cuando ellos van a tomar posesión de la tierra, finalmente, ellos tienen que pelear. Hay un momento de lucha, ¿ves? Aunque Dios les prometió esa tierra y esa tierra les pertenece, ellos tienen que ir y hacer lo que les corresponde para tomar posesión de lo que Dios les ha dado. No es así como que sin hacer nada. Pero Dios les promete que Él les va a ayudar y que realmente ellos van a poder conquistar, van a poder triunfar, y Dios les da la seguridad de la victoria. Y las proporciones realmente muy pocos israelitas le van a poder ganar a muchos enemigos. Y ves cómo en la historia de Israel constantemente Dios obraba así. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Finalmente, unos muy poquitos, 300, van y enfrentan a este ejército enemigo que les superaba en cantidad impresionante la proporción. Ni siquiera ellos hicieron nada, simplemente sonaron las trompetas y los enemigos, los madianitas, se confundieron y fueron derrotados y se mataron entre ellos y salieron huyendo. Y como Dios siempre ves la proporción y los tamaños de que realmente mientras menos era mejor, porque así Dios obtenía la gloria y era realmente reconocido Dios por lo que Él hacía. Entonces Dios les promete que una de las bendiciones de obediencia es eso, que Dios les va a garantizar la victoria. La número 6 creo que es Dios les provee descendencia. O la número 5, Dios les proveerá de descendencia. Fíjate en el verso 9. Yo os haré crecer y os multiplicaré. O sea, ahí está hablando Dios de que van a tener mucha descendencia, de que como nación van a crecer. Si son muchos ya los que salieron de Egipto, pues imagínate todos los que van a crecer ya cuando estén en su propia tierra. Y Dios va a bendecir su descendencia. En el verso 11 encontramos la número 6, que es que Él va a proveer quizás lo más importante, que es Él va a proveer su presencia. Fíjate el verso 11, y pondré mi morada en medio de vosotros. Verso 12, y andaré entre vosotros. Esa es quizás la mayor bendición de la cual iba a gozar Israel. Que Dios mismo había prometido que Él iba a proveer de su presencia en medio de ellos. Eso era el tabernáculo, un lugar visible para ellos, donde ellos pudieran saber y descansar en que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y eso también se lo promete Dios si hay obediencia. Pero el verso 14 es pero. ¿Por qué hay un pero? Porque hay la gran posibilidad, y la historia lo demostró, de la desobediencia. ¿Ves? Ese es nuestro problema, la desobediencia. Y fíjate lo que Dios dice, vamos a leerlo, dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y Dios va a hablar de las consecuencias de la desobediencia. Ahora, algo importante, ¿por qué Dios va a hablar de esto? ¿Por qué Dios dice, si no haces esto va a haber un castigo, va a haber esto? Es porque Dios ama a Israel, ¿ves? ¿Por qué un padre corrige a su hijo? Porque Él lo ama. Entonces a veces vamos a leer esto y vas a decir, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Pero te das cuenta que Dios realmente va para una situación, para algo que ellos no debían de hacer, Dios pone una consecuencia a eso para que no lo hagan. Y si ustedes siguen haciendo esto, la consecuencia es un poco más dura, un poco más dura. ¿Por qué? Porque finalmente Dios no los quiere perdidos, no quiere que se pierdan. ¿Y por qué hace eso? Porque es un padre que ama a sus hijos. Y un padre que ama a sus hijos los corrige. Mira, vamos rápidamente a Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice lo siguiente: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.
Si tú amas a tu hijo, tú lo vas a corregir. ¿Por qué? Porque no lo quieres ver destruido, porque no quieres ver que realmente él haga algo que vaya a costarle pues su vida o que vaya a perjudicarlo. Mejor lo corriges en amor y le hablas de las consecuencias de que puede llevar para él el hacer ciertas cosas para que no lo haga. Y eso es lo que Dios tiene en mente, no es destruir a Israel porque los odia, sino es corregirlos y poner muy claramente, anticipadamente, lo que va a ocurrir si ellos hacen lo contrario. Ahora vamos a Hebreos. Hebreos también habla de esto, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Capítulo 12, sí, Hebreos 12, versos 5 al 6. Dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa parte no nos gusta. Pero habla de que finalmente la disciplina de Dios en la vida de nosotros, en la vida del creyente, es una muestra no de odio, no de indiferencia, sino una evidencia de amor para con nosotros. Y eso hay que tenerlo en mente a la hora de leer lo que vamos a leer. De lo que Dios dice, si ustedes hacen esto, va a haber consecuencias para sus decisiones. Como hay consecuencias para nuestras decisiones. Siempre hay consecuencias. ¿Ves? Si en algún caso llegamos a hacer algo, sabemos que finalmente Dios nos puede perdonar. Si no hay arrepentimiento, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La Biblia nos garantiza muy claramente de que cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, Dios siempre nos va a perdonar. Pero la Biblia no dice que Dios siempre va a borrar las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Ves? A veces las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestra rebelión, van a permanecer toda la vida. Y no pienses de que consecuencia para toda mi vida significa que Dios me odia o que Dios no me perdonó. Son cosas diferentes, el perdón y las consecuencias. Dios me va a amar y me ama y me va a perdonar si yo me arrepiento. Pero tengo que pensar en que si hago algo, ¿vale la pena realmente hacer y practicar este pecado o rebelarme en contra de Dios, teniendo en consideración la consecuencia que eso puede traer a mi vida? Entonces consecuencias pueden quedar. Ahora fíjate, sigamos ahí en Levítico. Verso 16 dice: yo también haré esto con vosotros, dice esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Dice que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. En estos dos versos vemos que la aflicción que va a venir va a ser enfermedad, hambruna y derrota. Enfermedad, hambruna y derrota. Y me llama mucho la atención, lo primero que dice Dios, habla de terror, dice: enviaré sobre vosotros terror. O sea, habla de algo emocional que ellos van a sentir. Van a sentir miedo, van a sentir terror. ¿Miedo por qué? Porque finalmente no tienen una relación con Dios. Están separados de Dios. Hay algo que están haciendo que los ha separado de Dios, y eso va a traer como consecuencia un terror, un miedo emocional para Israel. También habla de enfermedad, algo físico va a ocurrir. Y también algo militar. Dice, militarmente ellos van a ser derrotados por sus enemigos si desobedecen. ¿Sabes qué? El lugar más seguro para Israel, como también el lugar más seguro para nosotros, es vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios. Ese es el mejor lugar, el lugar más seguro. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque tú digas, no, si obedezco, no sé, a mi alrededor quizás muchas cosas puedan cambiar en mi contra, el hacer la perfecta voluntad de Dios siempre va a ser el lugar más seguro para estar. Y el lugar más peligroso, aunque se vea lo mejor, aunque se vean pastos verdes, si no es la perfecta voluntad de Dios, es el lugar más inseguro para estar, fuera de su voluntad. El verso 18 al 20
Dice, y si, y ahí está esa palabra, y si, ¿ves? Como una condicionante. O sea, ustedes deciden esto. Dice, si deciden esto, si deciden desobedecer, aún con estas cosas no me oyereis. O sea, si estas cosas no son suficientes para traerlos de vuelta y que reaccionen, dice, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Entonces vamos, ¿qué va a ocurrir acá? Otra consecuencia de la desobediencia es sequía y mala cosecha. Sequía y mala cosecha. Y fíjate lo que Dios dice, toda esta desobediencia y toda esta rebelión tiene un origen y es soberbia y orgullo. Soberbia y orgullo. Y te fijas que a lo mejor los tiempos han pasado y han pasado miles de años de este momento y lo que nos mete en problema, el origen del pecado, sigue siendo lo mismo en nosotros, soberbia y orgullo. ¿Qué le costó a Satanás el caer del cielo? Orgullo. ¿Qué fue lo que originó la rebelión o que Israel se fuera a separar de Dios? Soberbia y orgullo. ¿Ves? Siempre lo mismo constante en la vida del hombre, nuestro orgullo, el orgullo. Dice, y Él va a hacer estas cosas para quebrantar la soberbia y el orgullo. ¿Te das cuenta que eso es lo que nos separa de Dios, el orgullo? Y Dios hace las cosas para precisamente a veces quebrantar eso en nuestra vida. Dios nos quiere hacer humildes. Y decíamos, no me recuerdo que es domingo, pero la humildad, pues voluntariamente yo puedo humillarme o puedo ser humillado a la fuerza por una circunstancia que me quebrante. Y puedo decir, Señor, o sea, me he dado cuenta que he sido un orgulloso toda mi vida. Y esta situación, este quebrantamiento, esta situación difícil en mi vida, tú la trajiste a mi vida porque me amas y me quieres, no soberbio y orgulloso, sino me quieres humilde. Dios usa esas cosas. Y Dios va a usar estas cosas para llevarlos al arrepentimiento a Israel. Ahora fíjate, verso 21 al 22. Dios los va a afligir con otras cosas. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír. O sea, si siguen, te das cuenta como que, ok, si esto no funciona, si siguen así de desobedientes, otra cosa más. Dice, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y enviaré también contra vosotros bestias y fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Entonces aquí otra consecuencia es la aflicción por animales peligrosos. ¿Qué le dice Dios al comienzo? Si ustedes me obedecen, yo les voy a espantar a los animales, los voy a proteger de los animales peligrosos que van a enfrentar. Pero aquí dice, si ustedes desobedecen abiertamente y constantemente, los animales van a mermar la cantidad de pueblo. Verso 23 al 26 dice, y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pecado, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Aquí vemos que va a haber aflicción y desolación por el enemigo. ¿Y cuántas veces aquí Dios ¿sabes lo que estamos viendo? Es una línea de tiempo de la nación de Israel. Es una historia precontada por Dios de lo que ellos iban a hacer. Tú ves la historia de Israel y ese es el asunto siempre. Ves el libro de Jueces y ves cómo vienen los enemigos y el pueblo está terrible y Dios levanta a un juez y trae arrepentimiento y Dios les da la victoria y se olvidan, dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y ahí es la historia. Y siempre Dios usó a los pueblos vecinos para esto, ¿ves? Para que vinieran y como que reaccionaran y se acordaban de Dios, pasaban los años y otra vez se olvidaban y fue un ciclo constante en ellos. ¿Por qué? Porque desobedecían y se olvidaban de lo que Dios les pedía. Versículo 27. Y si aún con esto, o sea, tú dirías, no, pues yo ya no quiero más.
O sea, con lo primero me bastaría para reaccionar y para arrepentirme, pero ¿cuánto es necesario a veces que no de esta manera, Dios no va a actuar así, de esta manera, esto es para Israel, ¿ves? Pero ¿qué tanto a veces Dios tiene que apretar algo para que reaccionemos, digamos, ya, ahora sí me rindo, ¿ves? Dice, y si aún con esto, o sea, todavía existe la posibilidad de que Israel no reaccione al llamado de amor de Dios, de que no vayan tras esas cosas que los van a destruir. Si aún con esto no me oyereis, sino que procedierais conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Te das cuenta? Cada vez ha dicho 7 veces, como que es, ok, esto es más intenso. ¿Qué tanto más vas a aguantar? Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Habla de canibalismo. ¿Y sabes qué? Eso ocurrió en la historia de Israel. Cuando Judá fue sitiado, hubo un momento donde en Judá se empezaron a comer entre ellos, porque no obtenían alimento. ¿Y por qué? Porque pues vinieron los pueblos invasores y ocurrió lo que Dios dijo que iba a ocurrir. E incluso empezaron así a comerse entre ellos, porque no había que comer. ¿Cuál necesidad de llegar a un punto así? De comerse entre ellos. Verso 30, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré, dice, vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Los lugares altos que dice acá eran siempre los lugares donde se ponían los ídolos, los dioses. Siempre la Biblia habla, cuando veas a los lugares altos, está hablando de los lugares donde se construían altares para dioses paganos. Y dice, van a venir estos y los van a destruir. Van a destruir. Si ustedes no los destruyen, van a venir, yo voy a traer estos enemigos de ustedes y estos enemigos van a hacer lo que ustedes no hicieron, destruir estos altares. Y ustedes van a morir en eso. Dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, asolaré también la tierra. Y se pasmarán por ello vuestros enemigos, dice, y en ella moren. Dice, y vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta en vuestras ciudades. Entonces, dice, la tierra gozará de sus días de reposo y todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra y vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¿Se acuerdan el miércoles pasado del año sabático? Que la tierra tenían que dejarla descansar y no lo hicieron. ¿Ves después con el profeta Jeremías y todo lo que leímos, que tuvieron 70 años cautivos, que equivalían a 490 años donde ellos realmente nunca dejaron descansar la tierra. Y Dios dice, Dios siempre manda la factura. Le puede decir, mañana te pago, pero de algún momento vamos a tener que pagar. Eso es lo que le está diciendo. Van a pagar. Si ustedes no hacen esto, pueden... Y a veces, ¿sabes lo que pasa? Ahora, de nuestro lado, no que Dios va a hacer esto con nosotros, pero a veces vemos el semáforo en rojo en nuestra vida y sabemos que no tenemos que cruzar. Y cruzamos y no nos pasa nada. Es como cuando nos pasamos un semáforo en rojo. Dices, no hay nadie, pues me aviento, ¿no? Y cruzo el semáforo, total, nadie me está mirando. Y cada vez que veamos vamos a tener la idea de volvernos a pasar. Pero va a llegar un día donde alguien nos va a chocar o nos va a cachar la policía. Pero pensamos que porque nos hemos librado todo este tiempo, Dios no hace nada o no va a hacer nada. Dios está siendo paciente con nosotros. Dios está siendo paciente. Es como una vez me ha tocado ir a recoger a algunas personas que vienen en grupos misioneros y a veces llegan o habían llegado a la 1, a las 2 de la mañana y a esa hora no anda nadie en la calle. Y un par de veces, la verdad, yo estaba tan cansado que me crucé un semáforo en rojo ya porque dije, no, pues quiero irme a dormir. Y la última vez dije, no, pues no hay nadie, voy a pasarme a las 3:30 de la mañana. Venía muerto, cansado y me paso el rojo, dije, pues no anda nadie. A los 20 metros, una patrulla atrás mío. No sé de dónde apareció. Y así humilde, me dice, ¿sabe lo que hizo? No, sí sé muy bien, pásame la infracción. ¿Ya? Porque pensé que a esa hora, como ya lo había hecho varias veces, nunca había cosechado la consecuencia, pero alguien me cachó en algún momento.
¿Ves? Y aquí Dios está diciendo, ustedes no dejaron descansar la tierra, va a llegar un momento donde lo va a descansar, ¿ves? Va a descansar porque ustedes no van a estar. Dice verso 36, y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, y aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán contra ellos. Qué deprimente todo esto. O sea, qué necesidad de llegar a un punto así, realmente. Y yo puse aquí al lado de mi Biblia algo que no quiero que se me olvide a mí. Y aquí se los voy a leer. ¿Qué pecado hace que todo esto valga la pena? ¿Qué pecado vale la pena practicar, que valga la pena recibir todo esto? ¿Vale realmente la pena hacer algo e ir en contra de Dios para recibir todo esto en mi contra? ¿Qué vale la pena hacer eso? Nada. ¿Ves? Pero Dios sabe, realmente conoce a su gente. Y dice, si ustedes hacen esto, esto lo que va a ocurrir. Les está advirtiendo con anticipación. No se les ocurra ir por ese camino, porque estas son las consecuencias. Y tú dices, no, yo no quiero eso para mi vida. Y lo que vemos acá no es que Dios va a actuar quizás de la misma manera con nosotros. Nosotros no somos Israel. Esto es específicamente para Israel. Pero sí vemos un principio que Dios no ha cambiado en lo absoluto. Y es que la obediencia siempre trae beneficios. Siempre trae beneficios. Y la desobediencia siempre trae consecuencias. Quizás no como estas, pero siempre la desobediencia trae una consecuencia. Ahora es importante también entender esto. Mucha gente dice, si Dios les prometió esto a Israel, también es para el cristiano del Nuevo Testamento. Tú ves aquí que realmente un gran énfasis en una prosperidad material para ellos. Si obedecen, van a ser prósperos materialmente. Pero eso no es para el cristiano del Nuevo Testamento. ¿Ves? Nosotros estamos bajo otro pacto. Este es el pacto para Israel. ¿Qué es lo que Dios nos promete a nosotros como cristianos? No nos promete que si le obedecemos vamos a ser prósperos económicamente. Eso no nos promete el Nuevo Testamento. Lo que Dios nos promete en Efesios 1 es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El ser cristiano significa que en la vida, pues Dios me va a bendecir espiritualmente y Él me puede bendecir y te puede bendecir materialmente. Pero realmente ese no es el énfasis del Nuevo Testamento. Realmente como cristiano, y ves a los discípulos, a los apóstoles, ves los cristianos que realmente de bendición espiritual o bendición material no tuvieron mucho. Realmente fueron perseguidos hasta incluso dar su vida y morir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día está muy fuerte esta doctrina de que no, pues si en la Biblia sale que Dios promete su bendición, pero eso es otro pacto. ¿Quieres estar en este pacto de que si no haces esto te vas a morir? No, la gente le busca lo que le conviene. ¿Ves? ¿Realmente quieres estar en este pacto si deshonras a tu padre que te apedreen? ¿Realmente quieres estar en ese pacto? Nosotros estamos en un pacto superior. Y Dios sí nos puede bendecir. Y si tú eres un trabajador, sí, Dios va a honrar tu trabajo. Pero no siempre la vida va a ser fácil. No siempre, aunque vivas una vida honrada, no significa que siempre todas las cosas van a salir bien. Vivimos en un mundo caído, un mundo totalmente injusto. Y las promesas que Dios nos ha prometido son finalmente, superiormente, bendiciones espirituales. Es importante eso. Ahora, el verso sería trágico terminar Levítico aquí. Dice, híjole, entonces, qué mal. Pero fíjate, la esperanza del verso 40 al 46. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac,
y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, dice, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, dice Jehová, soy su Dios. Entonces, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová, dice, entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Aquí habla del arrepentimiento y la restauración, y hay tres frases que son importantes. Verso 40, confesarán su iniquidad. Verso 41, al final, humillará su corazón y reconocerán su pecado. ¿Por qué Dios manda todas esas cosas? Para esto, para que confiesen su iniquidad, para que humillen su corazón y para que reconozcan su pecado. ¿Te das cuenta? Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, Dios no puede realmente restaurar nada. No es Dios que nos falla a nosotros, es nosotros le fallamos a Dios. Y para que se restablezca la relación, debe de haber un reconocimiento de nuestra parte que hemos pecado en contra de Dios. Lo vamos a ver el domingo, la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo dice, y llega con el papá y dice, perdón, pequé contra el cielo y contra ti. Habla del arrepentimiento que debe de ocurrir en una persona para restablecer la comunión con nuestro Padre. Y lo mismo que Dios está haciendo acá. Y si hay ese reconocimiento, dice, entonces Él va a cambiar las cosas, Él va a restaurar las cosas. Pero si no hay confesión de pecado, no se puede restaurar una relación con Dios. Y fíjate, dice el verso 44, y aún con todo esto, o sea, a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todo, yo no los voy a abandonar, no los voy a consumir. Y si incluso estuvieran en la tierra de sus enemigos, desde allá yo los voy a traer. ¿Te das cuenta que siempre hay una posibilidad? Siempre, no importa dónde estés, no importa dónde Israel estuviera. Y aquí vemos otra cosa importante, Dios no ha terminado con Israel. Hay una doctrina en algunas iglesias cristianas que dicen, en el Nuevo Testamento ya Israel, ya Dios los abandonó y ahora la iglesia ocupa el lugar de Israel. No, aquí dice que Dios no ha terminado con Israel. Ves el libro de Romanos, capítulos 9, 10 y 11, y te das cuenta que Dios no ha terminado con Israel, no los ha abandonado. Entonces no es que Dios los va a desechar y los ha desechado, dice que jamás va a hacer eso. Que se va a acordar de su pacto, es del pacto que hizo con Abraham. Y los va a traer de donde sea. A ver, capítulo 27 rápido. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, lo estimarás en 30 ciclos, y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata, y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 70 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará el precio del sacerdote. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿De qué está hablando aquí Dios? El verso 2 lo dice, si hiciere especial voto. La palabra voto, o la idea de voto, ¿qué es el voto? Es importante en la historia y en la vida de Israel, y el voto era lo siguiente, era un compromiso mediante el cual se dedicaban ciertas cosas a Dios. Se podía dedicar a una persona, se podía dedicar una casa, o se podía dedicar a Dios como una tierra. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Qué hizo con su hijo? Se lo dedicó a Dios. Ella hizo un voto con Dios. Eso es lo que ocurre en 1 Samuel.
ella le dedicó como una ofrenda, como una dedicación especial a Dios. Esto es lo cual Dios está hablando acá. Ahora, lo que Dios va a decir es que si tú lo dedicabas a Dios, habían ciertas cosas que tú podías recuperar de vuelta. Hay otras cosas que no se pueden recuperar. Y aquí Dios va a establecer el procedimiento para recuperar ciertas cosas de vuelta que es necesario hacer. Y aquí habla primeramente del verso 1 al 8 de personas, de qué es necesario, cuánto valían las personas. Y su valor, por decirlo de alguna manera, está determinado por el sexo, por el grupo de edad, y realmente en base a eso era el precio con el cual tú podías como redimir. ¿Se acuerdan lo que hablamos el miércoles pasado? El redentor, o volver a comprar algo de vuelta. Bueno, también cuando tú dedicabas algo, podías volverlo a comprar de vuelta y como a volver a tu posición. Y aquí hablaba realmente de estas cosas con hombres. Ahora fíjate el verso 9, dice, si fuera animal, dice, de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diera a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el lado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo venderá. Sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Entonces del verso 9 al 13 vemos ya ahora los animales que se pueden dedicar, o cómo los puedes tú recuperar de vuelta. Y hay dos grupos, lo vimos al comienzo del Levítico, los animales puros y los impuros. Los animales puros no se pueden redimir de vuelta. O sea, si los das, no se pueden redimir. Los únicos que se pueden redimir o volver a comprar de vuelta son los animales impuros. ¿Cómo qué? Como un burro. Un burro no es un animal puro, que no se puede sacrificar. Entonces, si tú dabas un burro, por ejemplo, lo podías volver a comprar de vuelta. Te costaba el valor de lo que vale el animal más un 20%. Entonces lo podías volver a recuperar. Entonces, todas estas cosas Dios también las establece para la nación de Israel. Verso 14 dice, y cuando alguno dedicare ahora, dice, su casa, consagrándola a Jehová, lo valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorar el sacerdote, así quedará. Más si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Ahí está otra vez. Una casa se la dedicas a Dios, dices, ok, ¿la quieres recuperar de vuelta? Das el valor que el sacerdote le pone un precio a la casa, más el 20%, y puede volver a ser tuya, la puedes redimir de vuelta. Verso 16, si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Es como el sacerdote es como un, ¿cómo se llama? ¿Un valuador? ¿Es la palabra? Un valuador, también va a dar valor a la propiedad. Dice, conforme a su siembra, un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Dice, y si dedicares su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicares su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Dice, y si el que dedicó la tierra, dice, quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se la caerá para él. Dice, más si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Entonces aquí vemos de la tierra, otra vez esta idea del jubileo. Acuérdate que el jubileo era donde se perdonaban todas las deudas. Entonces si tú vendías algo, en el jubileo a los 50 años lo volvías a recuperar para ti, y volvía a su dueño original, y todo el precio y el valor de las cosas era determinado ¿por qué? Por las cosechas, no tanto de cuánto vale el terreno, sino cuánta cosecha obtuviste de eso, y eso era lo que valía. Entonces esa es la manera de tasarlo. ¿Y qué ocurría aquí? Fíjate, es interesante en el verso
21 dice, sí que cuando saliera en el jubileo la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Dice, y si dedicara alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, dice, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario, y el ciclo tiene 20 geras, 26. Pero aquí hay un contraste, ya no es como algo diferente, el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Entonces, del verso 26 al 34 hay 3 excepciones, 3 cosas que no se pueden dedicar a Dios. Lo número 1 es el primogénito de los animales. ¿Por qué no se puede dedicar el primogénito de los animales? Porque ese ya le pertenece a Dios. Lo vimos en Éxodo. O sea, tú no puedes decir, Dios te voy a dedicar el primogénito de mis animales, porque eso ya le pertenece a Él. Es parte de lo que le pertenece. Es como un diezmo, como una especie de algo que Dios es el dueño de eso. Entonces es como si este celular es mío, y tú lo agarras y, Edgar, te lo doy. Si es mío. O sea, ¿cómo me vas a dar algo que me pertenece? Y eso es la idea acá. Tú no puedes ofrecerle algo a Dios. Dios te lo ofrezco, este primer animal, porque el primer animal era ya de Dios. Entonces, no se puede hacer eso. Verso 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Aquí está la segunda acepción, o segunda cosa que no puede ser redimida, y dice el verso 28, cosa consagrada. Y ahí habla de algo importante, de algo que ha sido consagrado definitivamente, que Dios, o que el sacerdote, o el sumo sacerdote dice, esto va a ser consagrado para Dios, y es solo para Él. Ninguno podía como que agarrarlo. Y sabes que hay una historia bien trágica que está en Josué 6 y 7. Hay un hombre que se llama Acán. Y cuando Josué va a Jericó y toman la ciudad, Dios dice, ¿sabes qué? Nadie va a agarrar nada de acá, porque es para Dios. ¿Y qué hace Acán? Agarra algo. Y fue trágico para Israel. ¿Por qué? Porque eso había sido, Dios dijo, no, nadie puede agarrar nada, esto está consagrado totalmente para Dios. Y Acán vio algo que estaba ahí oculto y lo tomó para sí. Esto es lo que está diciendo Dios. No, lo que está dedicado a Dios no se puede agarrar, absolutamente no se puede tomar. Y fue trágico para la vida de Acán. Tampoco otro que se podía redimir era un hombre que había sido condenado a la pena capital. O sea, alguien que había sido condenado a morir, tú no podías decir, yo lo voy a comprar, yo lo voy a redimir. No, tenía que pagar su sentencia. Y por último, habla del diezmo de la tierra. Fíjate el verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces, el diezmo de la tierra se puede redimir. El diezmo de la tierra, o sea, de los productos, de los frutos, del trigo, todo eso se puede redimir. ¿Y cómo lo puedes recuperar? Pagas lo que vale más un 20%. ¿Qué no se puede redimir? El diezmo de los animales. Eso no se puede recuperar. Acuérdate, el primogénito y el diezmo le pertenece a Dios.
Y no puede decir en los animales, no, yo quiero comprarlo de vuelta. No, eso se queda para Dios. Y me llama mucho la atención que dice, fíjate, el verso 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. ¿Cuál es la tentación? ¿Por qué Dios pone eso? Porque conoce nuestra naturaleza. Tú dabas, si tenías 100 vacas, vas a dar 10 vacas. ¿Y cuál es lo que puede ocurrir? Tú vas a empezar a ver cuál vaca está fea. Y vas a dar las 10 más feas, las 10 más malas, las que como que dices no van a aguantar, pues esas se las doy a Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Porque nos conoce. Sabe que le buscamos hasta incluso estoy dando el 10%. ¿Ves? Pero conoce la intención de nuestro corazón. Entonces dicen, tú no puedes andar examinando lo bueno y lo malo ¿por qué? Porque probablemente no me vas a dar lo bueno, me vas a dar lo malo. Entonces, lo que agarra, lo que sale, eso es lo que vas a dar. No des lo que te sobra, no des lo que ya no sirve, sino que lo estás dando para Dios. Da lo mejor. De hecho, siempre debe ser así, dar lo mejor. Pero Dios nos conoce y pone esto. Dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Y ahí está. ¿Cuánto lapso? Son 27 capítulos. El lapso desde Levítico 1 hasta Levítico 27 son aproximadamente un poquito más de un mes nada más. Un poquito de un mes, nada más. Pareciera que fueran años, pero realmente fueron un mes como mucho, un poquito más. Y en Números ya Israel empieza a moverse. Y Números, vamos a ver los 39 años. Los años en el desierto de caminar de Israel. Entonces, ahí está, Levítico. ¿Qué nos queda de este libro? Que Dios es un Dios santo, justo, perfecto, que no hay mancha, no hay sombra en Él. Y que por lo mismo Él llamó a Israel para vivir y para reflejar eso al mundo que les rodeaba. Dios los llamó para vivir con otro estándar. No con el estándar de lo que habían visto en Egipto, ni con el estándar que iban a ver en Canaán. Y lo mismo ya para nosotros, estas cosas, sacrificios, todo esto que vimos acá, no es para nosotros. Pero sí vemos un principio. Dios nos ha llamado a lo mismo, a vivir en santidad. A vivir no bajo los parámetros y estándares de este mundo, sino bajo los parámetros y los estándares de quién es Cristo. Finalmente, la referencia de santidad es Jesús. Y finalmente aquí, todas estas cosas, todas estas bendiciones finalmente que Israel podía gozar, era si ellos eran obedientes. Todas las bendiciones que tú y yo tenemos, no es por tu obediencia, es por la obediencia de Cristo. Es por la obediencia de Jesús. Tú lees Efesios 1 y dice que todas esas cosas las tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo siempre habla en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales no son porque tú seas muy santo, yo sea muy santo, o porque yo haya cumplido todo o no lo haya cumplido. Es porque Jesús fue obediente. Y en mi confianza y mi fe en Él, yo recibo esas bendiciones que Dios me quiere dar espiritualmente. Y si estoy siendo desobediente, Dios me va a traer de alguna manera. Eso también es verdad. Dios va a usar sus formas y porque Él me ama, Él me va a traer de vuelta. Pero ahí está, un Dios justo, santo, que es un Dios amoroso, pero el que Él sea un Dios amoroso no significa que Él va a poner a un lado la justicia, la santidad. No, a veces pensamos, Dios es bueno, va a solapar ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado de esa mentalidad. Señor, te damos gracias. Gracias por conocer quién eres. Que a pesar de tu perfecta y completa santidad y completa perfección, tú separaste y llamaste a una nación y la sacaste de un lugar tan oscuro como Egipto. Y lo ibas a mover a un lugar tan oscuro como Canaán, con todas las influencias y todas las costumbres que había ahí. Pero tú te revelaste a ellos para que ellos pudieran conocer y ver la gloria de Dios y ver que este Dios es real.
y que tú les llamabas a vivir con otro estándar, con otra realidad, otra verdad, la verdad. Señor, nosotros también hoy queremos ver que tú no has cambiado en lo absoluto, sigues siendo el mismo Dios, pero que hoy gozamos de una completa revelación en Jesús, y que ahora estamos basados no en el pacto que tenía Israel de la ley, sino que contigo vino la gracia. Y Señor, y que tú cumpliste a la perfección la ley. Entonces, Señor, ayúdanos a poder seguirte, a poder vivir esta vida reflejando que somos tus discípulos, reflejando que vivimos por otro estándar, que es el estándar de Cristo. Y ayúdanos, Señor, porque este mundo nos atrae, nos seduce, nos quiere imponer sus términos. Ayúdanos a no ceder, Señor, a vivir por tu palabra y saber, Señor, de que finalmente nuestra recompensa no son los bienes materiales que podamos cosechar en esta vida. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que nos has dado, pero nuestro anhelo y nuestra esperanza es lo que tenemos en ti, Señor, es la eternidad contigo. Gracias por eso, Señor, porque es más gloriosa, es duradera, es eterna. Todo lo material es perecedero y va a pasar. Ayúdanos a no poner nuestra confianza en eso y nuestro gozo en eso tampoco, sino en todo lo que tú nos diste en Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.